Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un verdadero placer el estar con ustedes aquí en Don Dinero. Y hoy el tema son las remesas. En los últimos años, esta fuente de divisas, de recursos que llegan a México por parte de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos básicamente, pues se ha mantenido con crecimientos muy dinámicos, inclusive durante la pandemia en 2020, 2021, pues estos recursos siguieron creciendo y en este 2022, de acuerdo a las últimas cifras, pues también, digamos, las remesas no han cejado en cuanto al ritmo de llegada a nuestro país, pero obviamente hay grandes interrogantes porque la economía de los Estados Unidos, pues obviamente está entrando en un periodo bastante complicado, la economía global en general, y en ese sentido, bueno, pues la pregunta que se hace es qué tanto ayudarán las remesas para hacer pues esta sostén frente a la falta de otros ingresos, por ejemplo, la inversión extranjera directa, que pues la inversión nueva es bastante acotada, el turismo no ha caminado muy bien, hay fuga de capitales. Y bueno, pues para platicar de este tema, hoy nos acompaña Juan José Lee, él es economista senior del BBVA México, y bueno, pues él es un experto en la materia. Vamos a platicar con él para ver qué opina del desempeño que tendrán las remesas para el resto del 2022. Y bueno, pues como todas las semanas nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez, otro tema importante para México. México ya no es un monoexportador, es un país básicamente productor de manufacturas, pero es importante también el precio del petróleo, nos atañe, porque además somos importadores de gasolinas y las gasolinas, si los precios están altos, pues obviamente las adquirimos muy altas. El precio del petróleo, bueno, pues también nos ayuda, si está alto, pues ayuda mucho a las finanzas públicas. Y bueno, pues el tema es que pues hay quien opina que el petróleo puede descender, pero hay quien también dice imposible, se ve complicado que el petróleo pueda descender. De ser así, bueno, pues esto se mantendrá como un elemento, una variable de presión para el ritmo económico y sobre todo para la inflación. Y bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros, es el contenido de Don Dinero, quédese con nosotros en esta ocasión. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Hoy, como le mencionaba, vamos a platicar del petróleo. El petróleo pues, se ha mantenido a niveles muy altos, costoso para las economías del mundo, un factor importante para la inflación. Y bueno, la gran interrogante que se hacen los especialistas es si hay factores para que al final de cuentas los precios puedan descender, las cotizaciones puedan descender. Y justamente, bueno, pues ese es el tema a tratar con Claudia Angélica Rodríguez, que ya está con nosotros y me da muchísimo gusto saludarte, Claudia. Adelante. Pues, ¿qué tal, Alberto, amigos de Don Dinero? Un gusto estar con ustedes otra vez. Y sí, pues vamos a platicar de los precios del petróleo. La verdad es que no se vislumbra que puedan bajar en el corto plazo. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque los precios del petróleo tienen mucho que ver con este proceso de inflación que se está viviendo en el mundo y que es tan dañino para la mayoría de los hogares en el mundo. La OPEP recién informó que pues en mayo no logró la producción que había acordado justamente para ese mes, sino que no solamente no lo logró, sino que disminuyó con respecto a abril. Y es que la OPEP en mayo produjo solamente 28.508 millones de barriles por día en mayo. Esto significa que en abril, que la producción de la OPEP se redujo en 176,000 barriles de petróleo por día en comparación con lo que fue justamente abril. Y además se quedó 1.048 millones de barriles por día por debajo de la cuota que había asignado la OPEP. Y es que, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay países que sí están en posibilidad de incrementar su producción, como así ocurrió, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos. Los únicos miembros que en realidad tienen espacio para aumentarla
pero la producción del Reino y los Emiratos pues no se ve compensada porque hay una disminución importante de Irak, de Libia y de Nigeria. Por ejemplo, Nigeria produjo 45,000 barriles por día de petróleo menos, Gabón 32,000, Libia 186,000. Y además a esto sume otros países que no están contemplados, como Venezuela, 2,000 barriles de petróleo por día menos, y Guinea Ecuatorial 2,000 barriles de petróleo. Así es de que lo que en realidad, por ejemplo, pudo aumentar Arabia Saudita, que fue a 10,538 millones de barriles por día, pues no pudieron compensar la caída del resto de los miembros. Así es de que se ve bastante complicado que los precios del crudo puedan bajar. Ya sabemos, está todo el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? En donde no solamente están todas estas barreras que se están poniendo a la exportación de Rusia hacia Europa, sino ¿qué está pasando? Bueno, por el otro lado, también se están incrementando los precios de transporte del petróleo. Aunque en algunas mercancías se ve una caída del mercado, sobre todo porque China otra vez está optando por cerrar nuevas secciones dentro de Shanghái debido al COVID-19, ¿no? Y que esto podría bajar la demanda y bajar cierta producción. En lo que hace al petróleo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues por ejemplo, Europa pues ha tenido que recurrir a otros mercados, transportar el petróleo vía marítima para surtir todo aquello que ya no está recibiendo Rusia. El propio Estados Unidos, que importaba unos 676,000 millones de barriles, tanto de petróleo crudo como de productos destilados de Rusia, pues los ha tenido que sustituir. Obviamente todo esto que está haciendo, pues está haciendo que se incremente el precio del transporte del petróleo, y por el otro lado, las propias navieras están encareciendo porque tienen que pagar seguros más altos, porque la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente genera mayor peligro, las tensiones geopolíticas. Entonces, todo esto no va a permitir, obviamente, que baje pronto el precio del petróleo y pues va a ser un factor muy importante para que la inflación se mantenga alta en el mundo, Alberto. Pues sí, lamentablemente nos tendremos que acostumbrar a vivir un tiempo todavía mayor con la inflación, lo que supone pues más desigualdad, más pobreza y pues más dificultades para las economías para poder crecer. Lo que quisiéramos es ver un crecimiento boyante de la economía mundial. Lo que quisiéramos ver también aquí nosotros con nuestra problemática interna, la desconfianza, la falta de inversión, pues quisiéramos ver que esto se revirtiera para que la economía creciera. No hay otra manera para que la gente pues progrese. Lo que se requiere es empleos formales, inversión. La inversión trae empleos, pero sin estos ingredientes seguiremos pues en una situación bastante apretada, ¿verdad? Así es, Alberto. Lamentablemente así están las cosas, pero bueno, por aquí nos vemos la próxima semana y un gusto estar aquí. Bueno, siempre muy interesante tu comentario, Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, y si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista y platicaremos de las remesas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido en a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La cadena por sí existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, y ya estamos aquí. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Un verdadero gusto el que nos acompañe. Y ya estamos con Juan José Lee. Él es economista senior del BBV México y pues como le mencionaba, hoy vamos a platicar de un tema muy importante, un tema relevante para nuestro país que son las remesas. Y Juan José, pues muchísimas gracias. Juan José es una autoridad en el tema de las remesas.
ha seguido la pista durante muchos años. Me atrevo a decir que, pues yo creo que es de las personas, de los especialistas que más conocen del asunto, así que bueno, pues él nos podrá dar luces de este tema tan importante. Juan José, bueno, pues han venido creciendo las remesas de manera importante. En lo que va del año incluso, el crecimiento sigue constante, ¿verdad? De hecho, las remesas nos sorprendieron porque en medio de la pandemia, pues tampoco bajaron su ritmo, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Alberto, por la invitación. Sí, las remesas sorprendentemente han crecido bastante, incluso, como dices, pese a la pandemia, la economía mundial que se contrajo un 3-4% a nivel mundial, y las remesas aún así crecieron. Y en México no fue la excepción, creció 10% en 2020, 2021, casi como 30%, y este año apunta para algo muy similar, ¿no? Un crecimiento de alrededor del 10% para cerrar en unos 57 mil millones de dólares. Sí, nos están sorprendiendo mucho las remesas. Y ahora, digamos, ¿a qué se puede atribuir esto, Juan José? Porque, bueno, digamos, uno pensaría que al final de cuentas, dado que la economía creció menos, hay menos empleo, hay menos remuneraciones de los paisanos, que son los que afortunadamente envían sus remesas a sus familias, pero bueno, uno pensaría que pues el poder de compra se ve mermado, pero no hemos visto esto reflejado en las cifras, ¿no? No, tienes razón, Alberto. De hecho, en el 2020, en abril, cuando ya estábamos iniciando la pandemia y las acciones de confinamiento, el Banco Mundial estimaba que las remesas iban a caer alrededor del 20%. Nuestras estimaciones eran también similares a ese monto. Y eso porque casi todas las estimaciones se hicieron considerando lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008. Ajá. Entonces tú recordarás que también cayeron muchísimo las remesas. Y bueno, cayó toda la actividad económica. Pero lo que no sabemos es que nunca tuvimos, al menos en los últimos 100 años, un episodio de pandemia, ¿no? Por lo tanto, los economistas no sabían cómo modelar un episodio de pandemia. Lo que ocurrió es que se perdieron muchos empleos, pero muchos fueron empleos formales y muchos en el sector de servicios, turismo, entretenimiento, lo cual no afectó mucho a los migrantes. Los migrantes estaban en el sector agrícola, estaban en el sector manufacturero, algunos se dedicaron a repartir alimentos, ellos continuaron haciendo. Y si recordás, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? En el caso de México creo que solamente un mes dejaron de trabajar los trabajadores de la construcción. Ellos continuaron haciendo la actividad. Y en Estados Unidos lo mismo, ¿no? Solamente pararon 2 meses porque eran actividades consideradas esenciales. Entonces, como que creíamos que iba a caer las remesas porque cayó toda la economía, pero no notamos que muchos de los migrantes mexicanos están en actividades esenciales. Básicamente, un cuarto de los trabajadores del campo en Estados Unidos son migrantes mexicanos. O sea, los mexicanos alimentaron a la población de Estados Unidos. Y también un 10% de los migrantes mexicanos trabaja en el sector de manufactura de alimentos, ¿no? De Estados Unidos. Ahora, Juan José, en 2021, ¿con cuánto se terminó de ingresos de remesas en 2021? Sí, 2021 cerró en un monto sorprendente. Estamos hablando casi de 52 mil millones de dólares, que fue un crecimiento muy fuerte de 27%. Y hay que considerar, porque hay como muchos factores que tratan de explicar a qué se debió. No es algo exclusivo de México. América Latina creció 25%. O sea, México creció un poquito arriba de América Latina. Si comparamos, por ejemplo, Guatemala también tuvo un crecimiento de cerca del 30%, El Salvador cerca del 30%, República Dominicana igual 30%. Y el común denominador que tienen todos estos países es que tienen un gran volumen de migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y ahora, ellos pues, no dejaron de trabajar durante la pandemia. Ahora, Juan José, hablas de que podríamos cerrar el año en 57 mil millones de dólares, 52 mil millones de dólares en 2021 y este año 57 mil. Pero me pregunto, la economía de los Estados Unidos se está cayendo y ahora sí está cayendo la economía de forma pareja porque es un tema, digamos, ya recesivo. Digamos, ¿esto no afectará las expectativas de crecimiento de estas 57 mil sobre todo ya en la segunda mitad del año, Juan José? Sí, justo en la nota que sacamos el mes pasado es lo que comentamos. Recordar que el mes pasado las remesas cayeron. El mes pasado es el dato de abril, porque yo creo que hay un rezago como de mes y medio.
El mes pasado crecimos como alrededor del 17% de las remesas, que es un monto importante. Ajá. Pero si le quitamos el factor inflacionario en dólares, no en pesos, porque nosotros estamos acostumbrados a la inflación, pero se nos olvida que el dólar también se ha devaluado 8% aproximadamente. Es un monto muy importante. Pero en términos reales, las remesas han aumentado alrededor del 7%. Es decir, los problemas que tienen Estados Unidos también están afectando a los migrantes mexicanos en ese país. Probablemente no se vea tan claramente en el tema del monto, dado que también tiene inflación el dólar, pero si continúa la economía de Estados Unidos como en el último reporte del primer trimestre de 2022, sin duda esperaríamos que bajara la remesa. Pero actualmente ya tenemos 4 meses de datos de remesa, es muy probable que los siguientes 2 meses siga creciendo. Entonces no estimamos que las remesas vayan a contraerse de forma importante. Si no crecieran alrededor de 10-15% este año, sin duda van a crecer alrededor de un 5-7%, lo cual es muy, muy importante, considerando que, bueno, la economía de México casi no ha crecido en los últimos 2-3 años por la pandemia, ¿no? Si fuera así, ¿cuánto sería el monto que recaudaríamos? Ya no serían los 57,000, ¿verdad? Probablemente no los 57,000, pero estaríamos hablando de un monto de 55,000 millones de dólares, que es muy importante. Estamos hablando casi del 4.1, 4.2% de toda la economía. Pues imagínate, una gran parte del Producto Interno Bruto de nuestro país no se produce dentro de México, sino lo producen los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, que mandan su dinero a sus familiares en México, ¿no? Y que sin duda ayudan a mantener a una gran cantidad de familias. Estás hablando de 1.8 millones de hogares en México que dependen de esos recursos. Bueno, pues muy interesante. Bueno, si me permiten, vamos a un corte muy rápido y seguimos platicando con Juan José Lee. Él es economista senior del BBVA México. Un corte, Juan José, un segundito. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido Don a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Vale, estamos platicando con Juan José Lee, economista senior del BBVA México. Y Juan José, bueno, ¿qué representan las remesas para nuestro país? ¿Cuál es la importancia? Ya nos decías de que contribuyen pues más o menos con el 4.2%, 4.1, 4.2% del PIB. Pero desde el punto de balanza de pagos, Juan José, pues justamente la economía mexicana no le ha ido muy bien porque pues ya sabemos, pues la inversión extranjera no ha caminado como se quisiera. Cuando se analiza ya la inversión extranjera, pues digamos la inversión nueva, pues es bastante contada. Cuando se analiza pues el dato del turismo, pues también no ha mejorado. Por desgracia, pues también hemos visto fuga de capitales, sobre todo en lo que es la tenencia de valores gubernamentales por extranjeros. Y bueno, pues las remesas en cambio se han seguido creciendo. Entonces, bueno, supongo que estas remesas son fundamentales, ¿no, Juan José, para la economía mexicana, ¿no? Sí. De hecho, las remesas ya son, desde hace como unos 5 años, la principal fuente de divisas que tiene México. Supera por mucho las exportaciones de petróleo crudo, supera por mucho las exportaciones manufactureras netas, duplica casi el turismo debido al COVID y supera la inversión extranjera directa. Es decir, ya nos hemos convertido poco a poco, afortunado o desafortunadamente, en un país que ya depende de las remesas, ¿no? Entonces, como que tenemos que también tener eso en foco para que usemos estas remesas para que contribuyan al consumo y contribuyan como
a la producción a nivel nacional, pero también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que crear las oportunidades en México, porque si no, va a crecer y vamos a depender mucho de este recurso que no se produce en México y que a lo mejor si le va mal a Estados Unidos en los siguientes años puede caer de forma muy importante y no tenemos como que algo para controlarlo. Sí, bien lo dices, Juan José, todos los gobiernos, los últimos gobiernos, recuerdo al presidente Fox hablando de las remesas como un gran logro, el presidente Calderón lo mismo, Peña Nieto, ahora el presidente López Obrador lo mismo, las destacan porque saben la importancia que representan. Pero bueno, más allá de lo que dicen los políticos, bien lo dices, Juan José, pues es un lado oscuro de lo que está presentando la economía mexicana, porque no somos capaces de generar las fuentes de empleo que necesitamos, ¿verdad? Sí, detrás de la remesa, o sea, realmente gracias al apoyo de los lazos familiares que emanan estas remesas, ha crecido mucho la economía en México, pero detrás de las remesas no hay que olvidar que está la falta de oportunidades, ¿no? La falta de empleo, la desigualdad social, ¿no? Entonces, mientras no se combatan estos problemas de raíz y mientras exista esta gran diferencia salarial, estamos hablando de casi 5 o 6 veces lo que puede ganar un campesino en México en comparación a lo que puede ganar en Estados Unidos, pues seguirán habiendo migrantes y seguirán habiendo desintegración familiar y seguirán México mandando migrantes a Estados Unidos, ¿no? Dado esta diferencia en los salarios. Ahora, digamos, ¿dónde son, digamos, de donde más tenemos remesas, Juan José? ¿Cuáles son, digamos, los estados que más migrantes mandan a Estados Unidos y que por ende son los que más están recibiendo en los últimos tiempos las remesas? Sí, las remesas están totalmente relacionadas con el volumen de migrantes. Los estados que más mandan migrantes siempre van a ser los que más van a recibir remesas, ¿no? Entonces estamos hablando de una región de alrededor de unos 50 años de historia más o menos, que ya tiene una larga tradición migratoria. Estamos en la región del Bajío principalmente. Bajío. Guanajuato, Michoacán, Jalisco, también Zacatecas. Esos son los estados que reciben más remesa y que tienen una larga tradición migratoria, ¿no? Inmigrantes de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, que son los que han mandado un poco más de migrantes en los últimos años y que ya se están posicionando dentro de los 10 principales estados receptores de remesas aquí en México, ¿no? Y aquí hay un punto importante. Siempre como que nos preguntan, ¿no? La gente cree que muchos de los migrantes son los que están en la frontera y pasan a Estados Unidos, ¿no? Pero generalmente ellos no son migrantes, no se consideran migrantes, porque muchos de estos que están en la frontera no migran a Estados Unidos, trabajan en la frontera, viven en la frontera, trabajan en Estados Unidos y regresan con su sueldo a gastar en pesos, ¿no? Sí, pero esos ¿de qué estado son? Porque esos sí son trabajadores de la frontera, ¿no? Esos son trabajadores de la frontera, estás hablando de que podríamos en toda la frontera alrededor de unos, que serán unos 300,000 se estima, que van y vienen todos los días, principalmente en las ciudades fronterizas. Estamos hablando de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, y las ciudades fronterizas de Tamaulipas, ¿no? Son como los principales estados que tienen esta población que le llaman los commuters, que viven en México, trabajan en Estados Unidos y regresan con dinero también al país, ¿no? Y en cuanto al número de migrantes, Juan José, ¿cuántos somos los mexicanos que estamos allá? ¿Cuántos son nuestros paisanos? Desde hace casi un poco de 10 años aproximadamente, en Estados Unidos residen unos 12 millones de migrantes mexicanos. De estos 12 millones, alrededor de unos 4 millones ya tienen la ciudadanía. Y, por ejemplo, en la pandemia ellos recibieron el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Los 3 apoyos, estás hablando de casi $1,000 por persona, por miembro de la familia, lo cual también se tradujo en remesas que se mandaron aquí en México. Aparte de eso, tenemos alrededor de unos 3 millones de mexicanos con Green Card. Y de los migrantes no documentados, estás hablando de alrededor de unos 5 millones, ¿no? Estos 5 millones son migrantes no documentados, pero son los que más rotan, ¿no? Es decir, son los que a lo mejor son deportados, los atrapan en redadas y los regresan a México, y luego tratan de reingresar a Estados Unidos u otro grupo de migrantes va hacia ese país. Ahora, Juan José, te quería hacer una pregunta. Recientemente, no sé si lo has escuchado, pero por ahí han dicho que las remesas también tienen que ver mucho con el lavado de dinero. ¿Tú sientes que esto tenga sustento o es una sospecha infundada o cómo lo sientes tú?
No, consideramos que es totalmente infundado. Y se exagera mucho ese término. Y justamente inició esto, por ejemplo, tuvimos muchas preguntas cuando inició la pandemia, ¿no? Nos preguntaban que si a raíz de la pandemia, por el cierre de la frontera, como que se ocuparon estos medios para mandar dinero ilícito, pero mandar remesas también tiene un costo, ¿no? Y seguramente ellos tienen canales más económicos. Y parecieron como un poco ilógico que pues dado estos últimos 2 años, hayan descubierto un canal mágico que no habían visto anteriormente. Sí, ¿verdad? Ajá. Ellos tienen, el crimen organizado tiene como sus métodos mucho más elaborados, sofisticados, sí. Y si pueden llevar mercancía ilegal a Estados Unidos, porque acuérdate que se cerró la frontera de Estados Unidos, sin duda pueden regresar dólares a México, porque como tú sabes, la frontera de México nunca se cerró, ¿no? Siempre permaneció abierta, ¿no? Pero sí consideramos que es muy exagerado esos comentarios, ¿no? Juan José, entonces, para cerrar un poco el programa, digamos, en el peor de los casos, digamos, remesas de 55 mil millones de dólares, con crecimientos de 5, 6, 7% este año, más allá de lo que sucede en la economía de los Estados Unidos. Pero esta fuente va a seguir siendo una fuente importante para la economía mexicana. Pues Juan José, muchas gracias, te agradecemos, ya lo escuchó usted, sabe mucho, siempre tiene una respuesta adecuada, con números, con estadísticas, con acervo. Así que pues muchísimas gracias, Juan José, te agradezco mucho la oportunidad. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, y él es Juan José Lee, economista senior de BBVA México. Amigos, nos vamos, gracias por habernos sintonizado, lo invito a que lo hagan la próxima semana, aquí estaremos como siempre al pie del cañón. Que la pase bien.